Vamos a hablar con una de las personas miembros de este equipo de investigación. Ella es la doctora en psicología, Angelina Pilati, que gentilmente ya nos atiende y forma parte del equipo de trabajo sobre esta investigación que arrojó estos datos que nos llamaron la atención. Angelina, Fernanda la saluda. Buenos días. Hola, buen día Fernanda. Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos. Un poco consultarle acerca de este estudio y qué percepción tienen ustedes como investigadores acerca de esta edad tan temprana en la que los chicos empiezan a consumir alcohol y en exceso, haberlo declarado de esta manera, ¿no? Sí, bueno, como ustedes bien dijeron, nos parece importante resaltar, en primer lugar, la ubicuidad del consumo de alcohol, o sea, la alta prevalencia de consumo de alcohol en estas edades. Eh, no solamente un gran porcentaje de estos chicos y chicas de 13 a 18 años consume alcohol, sino que lo más alarmante es que en muchas ocasiones este consumo se caracteriza por ser el consumo de una cantidad elevada de alcohol en una misma ocasión de consumo, que muchas veces esa ocasión de consumo es corta, por ejemplo, si se da en el marco de una previa, y consumir mucho alcohol en un periodo corto de tiempo tiene consecuencias negativas muy marcadas porque aumenta de una manera muy elevada la concentración de alcohol en sangre y eso se traduce en un aumento de la toma de riesgos, como por ejemplo tener conductas sexuales inseguras, sin protección, Ujú. manejar vehículos bajo el estado de ebriedad o de intoxicación, no poder controlar los impulsos y, por ejemplo, no se tiene tanto control respecto a cuánto se sigue tomando. Entonces, realmente el consumo episódico elevado de alcohol es en particular una forma de consumo que es de relevancia sanitaria por las consecuencias negativas que trae. Claro. Angelina, ¿qué cantidad de alcohol consideran de consumo excesivo? Sí, en general hay algunas variaciones respecto a cuánto se considera consumo excesivo, pero en general se suele considerar cuando se consumen 54 gramos de alcohol en las mujeres y 70 gramos de alcohol en los varones, y ya digo a qué equivale más o menos. 54 gramos de alcohol equivale aproximadamente a 4 latas de cerveza de 350 mililitros y 70 gramos de alcohol equivale a 5 latas de cerveza. La Ujú. variación debido al sexo, porque se consideran menor cantidad de alcohol para las mujeres y más cantidad de alcohol para los varones, es porque por la composición del cuerpo de las mujeres, por la cantidad de grasa y líquido que hay, una menor cantidad de alcohol deriva en una mayor concentración de alcohol en sangre. Claro, claro. Bien. Angelina Gonzalo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gonzalo. ¿Qué percepción de riesgo tienen los chicos de ese consumo y si hay alguna vinculación entre esa percepción y lo que efectivamente consumen? Sí, bueno, es interesante porque nosotros, por ejemplo, nosotros les preguntábamos cuánto riesgo percibían respecto a diferentes indicadores de consumo de alcohol, de tabaco y marihuana. Y, por ejemplo, había variaciones respecto. Si nosotros les preguntábamos qué tan riesgoso es consumir, por ejemplo, esto de los 54, 70 gramos de alcohol, o sea, el equivalente, no le decíamos así, ¿no? Ujú. En un día de semana y consumirlo en un fin de semana, ellos perciben como que consumir eso un fin de semana es mucho menos riesgoso que consumirlo un día de semana. Claro. Y la verdad que las consecuencias de consumir esa cantidad de alcohol en una misma ocasión de consumo es siempre riesgosa, no Claro. importa tanto si es día de semana o fin de semana. Ujú. Y lo que uno ve es que cuando se perciben como menos riesgosas estas conductas de consumo, tanto para alcohol, para tabaco o para marihuana, a menor percepción de riesgo hay un mayor consumo que puede ser en mayor cantidad de días de consumo o especialmente en mayor cantidad por ocasión de consumo. ¿Eso quiere decir que hay que trabajar más en la concientización de esto? Sí, otra cosa que es interesante, por ejemplo, es que la sustancia que es percibida como menos riesgosa que el tabaco, menos riesgosa que incluso el alcohol, es la marihuana, por ejemplo. Ujú. Entonces, por ahí uno puede imaginar que hay como algo de la percepción social colectiva en general que puede estar influyendo respecto a qué tan peligrosas se perciben algunas sustancias. Y otra de las cosas donde también uno podría trabajar es en lo que ustedes mencionaron al inicio. Hay otras variables que también influyen sobre el consumo de los adolescentes. Algunas de estas variables tienen que ver con el nivel de aprobación
o desaprobación que ellos perciben en su papá, en su mamá o en su grupo de amigos. Por ejemplo, si los adolescentes perciben una mayor desaprobación, o sea que las conductas de consumo de alcohol, tabaco y marihuana están desaprobadas por los padres, esos adolescentes son los que consumen en menor frecuencia y en menor cantidad. O sea que esa también podría ser una estrategia. Por otro lado, no sé si tengo tiempo para ir de decirlo, pero hay conductas que los padres, madres pueden realizar desde muy temprano en el contexto familiar y que la evidencia ha mostrado que impactan retrasando el primer contacto con el alcohol. Por ejemplo, si los adolescentes, los niños, niñas no están expuestos a modelos de consumo de alcohol, si no se consume en presencia de los niños, si no hay alcohol disponible en las casas o se trata de reducir la cantidad de alcohol disponible o visible en las casas, estas son variables que la evidencia ha mostrado que retrasan el momento del inicio del consumo. Y lo que siempre se ha visto es que cuanto más temprano niños, niñas, adolescentes tengan contacto con el alcohol, más probable es que escalen en el consumo de alcohol, y no solo de alcohol, sino también en el consumo de otras sustancias. Bien. Angelina, buen día. Javier es mi nombre. Esto de la precocidad y seguramente con una beta social, bueno, lo que quería preguntarte con respecto a lo que mencionas de los padres, ¿no? Entre sus tiempos, entre sus descuidos, entre algo que puede ser tomado como de travesura de una sola vez, bueno, en definitiva es estar mucho más alerta que lo natural, ¿no? Digamos, tratar de no naturalizar estas conductas. Sí, bueno, es interesante eso, o sea, si ha pasado, si ya se sabe que se ha consumido, también se puede tratar de, bueno, no es que alguien ya ha empezado a consumir y bueno, ya está, ya total, ya toma, no hay nada más para hacer. Nosotros en un estudio encontramos que lo que por ahí también, si alguien ya tuvo un primer contacto con la sustancia, lo que hay que tratar de evitar es que tengan episodios de consumo muy intensivos que deriven en una primera ebriedad, en una primera intoxicación. Si el adolescente, por ejemplo, ya ha tenido contacto con el alcohol, lo que hay que tratar de hacer es tomar algunas medidas, tratar de hablar, para tratar de retrasar lo más que se pueda un primer episodio de ebriedad o de intoxicación, o sea, y eso deriva obviamente de situaciones de consumo excesivo. Pero sí, la idea de lo que a nosotros nos interesa siempre resaltar es tratar de destacar que cuanto más uno pueda retrasar el momento del primer consumo de alcohol, más probable es que ese niño, esa niña, ese adolescente no escale hacia patrones de consumo excesivo de alcohol o que tenga problemas con el alcohol. También, no sé si... Sí. Sí. No, te quería consultar si esta situación de los consumos y de las cosas que consumen son transversales a sectores sociales o si hay consumos por sectores. Bien, es muy interesante esa pregunta. Nosotros, si bien los estudios que nosotros en general hacemos, me gustaría aclarar que no son muestras representativas de toda la población de adolescentes, o también hacemos trabajos con estudiantes universitarios y no son representativos de todos los estudiantes universitarios. Sí tratamos de formar muestras que sean más o menos grandes, o sea, que tengan un tamaño suficiente como para que tengan potencia los resultados. Tratamos de, por ejemplo, buscar, si son escuelas de nivel medio, que sean alumnos de escuelas públicas y de escuelas privadas. Pero si bien no hemos medido el nivel socioeconómico, lo que uno percibe de los datos que ha ido obteniendo y de otro tipo de trabajos es que esto es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Eventualmente podría llegar a cambiar quizás el tipo de sustancia consumida o quizás la calidad de algunas sustancias consumidas, pero no es algo que uno perciba que suceda solamente en un sector o que esté más exacerbado en un sector que en otro. Bien. O mucho más exacerbado en un sector que en otro. Bien. Angelina, ¿a dónde derivan estos datos? ¿Alguien de alguna organización tal vez vinculada al Estado pueda tomarlos para concientizar al respecto? Te agradezco muchísimo la pregunta porque en realidad la Secretaría de Adicciones de la provincia de Córdoba tiene un papel muy activo en lo que respecta a hacer prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria. Ellos tienen un montón de acciones destinadas que van desde la capacitación de las personas que trabajan en el sistema de salud hasta intervenciones donde trabajan en distintos barrios, no solamente de la ciudad de Córdoba, sino también de la provincia, e incluso muchas veces ellos recuperan el input que nosotros, o sea, de las investigaciones, resultados que nosotros sacamos de las investigaciones para generar
programas de intervención que consideran los resultados de la investigación y pensar políticas públicas justamente basadas en la evidencia científica. Perfecto. De hecho, si puedo mencionar también, desde el 2017, un grupo de trabajo de gente acá de la Facultad de Psicología, también del Instituto Ferreira, en colaboración con la Secretaría de Adicciones, se está llevando adelante un proyecto que es un proyecto basado en un modelo teórico de normas sociales, donde básicamente se está realizando intervenciones en colegios secundarios para reducir el consumo de alcohol y para fomentar modelos saludables. Cuando digo modelos saludables, son modelos de no consumo. Claro. Angelina Pilati, muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Que tengan buen día.